Aragón fue la comunidad donde más crecieron los nacimientos el año pasado. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado las cifras del movimiento natural de la población y muestran un aumento de la natalidad en Aragón del 4%. Vamos a ver esas cifras en detalle, porque en 2021 nacieron en nuestra comunidad 9.463 niños. Como decimos, es un 4% más que el año pasado y son 368 más que en 2020. Se rompe así la caída constante que se venía registrando desde el 2008, cuando esa cifra estaba por encima de los 13.000 nacimientos. Aún así, el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo y en la comunidad el año pasado se registraron 14.500 muertes, 2.200 menos que en plena pandemia. Vamos a ver los datos nacionales, ya los están viendo. En España, a nivel nacional, se confirma que 2021 fue el año con menos nacimientos desde que se tienen registros. Fueron en total 13.380, bajaron en un 1%. Las defunciones superaron los 450.000, lo que supone una bajada en la población del 8,7%. El crecimiento vegetativo, como vemos, es negativo. Estas son las cifras, pero vamos a ver qué significan. Vamos a analizarla y lo vamos a hacer con María Zúñiga. Ella es vocal del Colegio de Geógrafos y profesora del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. María, buenos días. Hola, buenos días. La bajada de natalidad es la mayor de la historia en nuestro país, pero confirma también una tendencia que viene demostrándose en los últimos años. ¿Cuáles son los motivos que explican esta bajada? Bueno, al final estamos viendo una tendencia muy estructural en la población, que es que cada vez nacen menos niños. Efectivamente, esto ha ido pasando durante ya décadas. Tampoco es una sorpresa que nos encontremos con estas cifras. Sobre todo se debe en mucha medida al papel que juegan los niños en la sociedad, que les queremos dar, y lo fácil o difícil que le ponemos a las familias tener esos niños. Unido a que se ha retrasado la edad a la hora de tener niños. Cuanto más mayor eres y empiezas a tener niños más mayor, menos niños tienes. Entonces, un poco ahí están esas causas. En Aragón, sin embargo, crece el número de nacimientos. ¿Qué condiciones está en nuestra comunidad? Bueno, yo creo que aquí estamos viendo algo puntual. Ojalá me equivoque, pero la sensación que tenemos es que el año que viene se volverán a estabilizar y entraremos en las medias de lo que ha ido pasando, que es que se han ido bajando. Es verdad que quizá el grupo de mujeres, que al final de mujeres en edad fértil, que se llaman a nivel técnico, pueda ser un poquito mayor que en otros momentos y ahí pueda estar parte de la causa, pero pensamos que es algo muy coyuntural. El dato clave en el que nos tenemos que fijar es ese crecimiento vegetativo y tanto en España como en Aragón es negativo. Bueno, al final el crecimiento vegetativo de lo que habla es de la dinámica natural, de esa diferencia entre las personas que nacen y que mueren. Entonces, efectivamente es un punto, es una cifra crítica para ver cómo está evolucionando la sociedad. Hay que tener en cuenta también que nuestro sistema no es cerrado, que afortunadamente vivimos en un mundo global, en una España global, que la gente entra y sale, que la migración también es un componente muy importante y que acaba afectando al final a la dinámica natural, porque tienen en principio, hay personas que vienen de fuera, que es el número de niños que tienen es mayor, con lo cual, bueno, esa interrelación, ese mundo global, yo creo que favorece al país. Y estos datos nos hablan también de un envejecimiento poblacional. ¿Cómo condiciona esta realidad el funcionamiento de nuestra sociedad? Bueno, efectivamente lo que nos está pasando en mucha medida son dos cosas, que al tener menos niños el porcentaje de personas mayores es mucho mayor y además que las tasas de mortalidad son más bajas y la esperanza de vida es más alta. Esto por definición es una buena noticia. A cualquiera que le preguntes quiere vivir un poco más y si puede ser en buenas condiciones de salud, fenomenal. Pero es verdad que supone un reto para la sociedad abordar pues colectivos que al final tienen mucha población mayor. Tampoco es una sorpresa. Las pirámides de edad, las pirámides demográficas no mienten, nos muestran la realidad, entonces es algo que estamos viendo venir. Entonces lo raro es que no haya un momento de reflexión profunda sobre qué hacer con la situación y cómo garantizar pues una buena calidad de vida, como decía, a todas nuestras personas mayores. Pues María Zúñiga, vocal del Colegio de Geógrafos y profesora del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Gracias por habernos atendido y muy buenos días. Gracias a vosotros.